Bienvenidos compañeros, profesores y profesoras a este taller de escritura creativa sobre la creación de personajes como parte del proyecto literario Docencia Desplazada, la inestable experiencia de enseñar en la UPR. Agradezco a la Asociación de Profesores Universitarios por esta iniciativa que nos va a permitir a todos los docentes con plaza y sin plaza aprender a explorar esas experiencias nuestras de lo que es nuestra relación con la docencia a través del escrito. Así que hoy vamos a comenzar a trabajar con este taller, sobre todo hablando de lo que es el proceso de la escritura. Y todos sabemos que escribir no es tarea fácil. Si alguno de ustedes se ha aventurado a escribir alguna vez, sabe que va a haber un sinnúmero de borradores, porque no es como se pensaba antiguamente, que bajaba este rayo de luz y nos llenaba de inspiración. Inmediatamente salía una obra creada, terminada y perfecta. No, escribir es un trabajo duro que cuesta horas de dedicación, que nos toca a nosotros en la posición de ser esos entes creadores, pero ser también aquellos que vamos a tratar de explorar con la palabra lo que queremos decir. Por consiguiente, no nos desanimemos si de la primera vez no sale el trabajo bien hecho. No se crea que esta presentación yo la hice de la primera toma. Esta es como la sexta. Así que vamos a ver qué tal les va a ustedes con este proceso de desarrollar el personaje. Y comenzamos hablando de esos personajes que nosotros conocemos desde el principio de nuestras vidas. O sea, cuando nosotros éramos niños, empezamos a conocer personajes a los que amamos sin preguntarnos demasiado de ellos. O sea, cuando usted de niño leía los cuentos de Juan Bobo, usted apreciaba, amaba, entendía a Juan Bobo sin cuestionarse por qué le daba, por qué hacía esa tarea de llevar mantequilla sobre su cabeza o querer llevar agua en su sombrero de paja. O sea, aprendimos a amar estos personajes sin necesidad de cuestionarnos qué hacían ni cómo hacían. Aprendimos también a conocer otros personajes a los que teníamos desde siempre, sin necesariamente conocerlo a fondo, conocer sus características más detenidas, más específicas. E inclusive yo creo que esta es la primera imagen del cuco que yo tengo conocimiento. Sin embargo, me acuerdo muy claramente cuando me acostaba a dormir con mucho temor, escuchando las tenebrosas nanas de mi querida madre, que me decía: duérmete niña, o viene el cuco y te comerá. Un personaje que vemos que está en nuestra tradición hispana desde casi más de 500 años. En ese sentido, yo creo que es importante aprender a relacionarnos con los personajes como se relacionan los niños con ellos. Fíjense que los niños como que no ponen demasiadas cortapisas y pueden ir a una película de Disney y ver que las cucharas hablan o las cafeteras bailan y no se preguntan demasiado por qué lo hacen, sino que se concentran específicamente en la historia que estos personajes pueden llevarles, pueden presentarles. Los niños aceptan que una princesa caiga dormida y que luego llegue un príncipe y la despierte de ese sueño con un beso. Y los niños también aceptan que otra princesa puede vivir con 7 hombres sin preguntarse ni cuestionarse esa forma particular de esa familia de una joven que vive con 7 enanos. Sin embargo, cuando somos mayores nos vamos empezando a limitar con relación a cómo vemos estos personajes. Cuando ya no es todo tan blanco y tan negro, sino que vamos adquiriendo edad, que empezamos a darnos cuenta que los buenos y los malos no eran tan sencillamente tan fáciles de distinguir, empezamos entonces como que a limitar nuestra manera de relacionarlos con estos caracteres en vez de aprender a abrazarlos en toda esa multidimensionalidad que estos nos brindan. Fíjense la maravilla de Vito Corleone, que aún siendo padre, abuelo, padrino, ser ese ente que le echaba la bendición a aquellos que le rodeaban, era capaz de tener los pensamientos más siniestros y las actitudes más macabras con aquellos
eran sus enemigos acérrimos. Así que me parece que el punto con el cual nosotros tenemos que trabajar es esa transición específica de cuando nos relacionábamos con los personajes cuando éramos niños y como cuando vamos creciendo, vamos creándonos o haciendo unas limitaciones a esas posibilidades de la creación. Así que en ese sentido, podemos buscar ejemplos en la literatura y el cine que nos ofrezcan estos directores o narradores o autores que son capaces de trabajar con distintas posibilidades sin temerle a romper las fronteras de lo esperado. Por ejemplo, esta escena que vemos aquí de uno de los grandes creadores del cine español, Pedro Almodóvar. Este director en esta película Todo sobre mi madre de 1999 se atrevió a romper dramáticamente esa frontera y a enseñarnos que una historia de un trans llamado Lola que tiene un hijo con una monja que muere de SIDA y cuyo bebé es adoptado por la primera esposa de este trans, es una historia posible. Y fíjense que nada más cuando uno lo comenta, cuando uno lo menciona, a algunos le podría parecer difícil de comprender o de tener cierta empatía con una relación, no con una relación, sino con una situación que puede ser un juego con el absurdo. Sin embargo, lo importante en ese momento activo es usted evitar perder la autenticidad. Lo fundamental de los personajes es que esos personajes sean auténticos, que por extraños que parezcan o por situaciones disruptivas que presenten, circunstancias difíciles de comprender a primera vista, le permitan a los lectores o a la audiencia poder tener empatía con la historia que estos cuentan. Así que usted puede tener personajes que de entrada sean exploraciones experimentales con su capacidad creativa, pero que sean capaces de brindar una historia coherente, una historia que fluya y que le permita a usted como audiencia seguir la misma sin interrupciones y sobre todo trabajando con esos conceptos de entender que el personaje puede montarse y puede contar su historia si nos la presenta de una manera auténtica. Por eso cuando usted ve personajes como Elisa, de La forma del agua, de Guillermo del Toro, de 2017, vemos que allí Guillermo del Toro lo que hace es presentarnos una historia de amor cuyos personajes son distintos, diversos, son personajes que se salen de las fronteras de lo esperado, pero sigue siendo esa conocida y amada historia de amor, porque usted lo que tiene que acercarse o entender es que usted no tiene que inventar la rueda, sino que tiene que trabajar con formas distintas de contar sobre esa invención de la misma rueda. Así que podemos ver que esa historia de amor puede seguir siendo posible entre un monstruo amazónico y una inmigrante muda empleada de limpieza de una planta del gobierno, una planta secreta del gobierno. Porque como nos dice esa maravillosa película que les invito si no la han visto aún, los personajes, el amor, los monstruos pueden tener múltiples formas, o sea, no tiene que existir una forma única. Por eso cuando nosotros estamos creando personajes, tenemos que huir de los consabidos estereotipos. O sea, no pueden ser personajes que siempre respondan a unas categorías, a unas generalizaciones, sino que tenemos que tratar de irnos o movernos a personajes inusuales de lo familiar. Y usted puede decir, pero ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, que no necesariamente usted tiene que buscar esos personajes que sean extravagantes. A veces usted puede lograr un personaje contundente partiendo de una idea muy cercana a usted. Fíjense que en esta película también de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, usted tiene ese monstruo, esa figura terrorífica que aparece en escena, que tiene ojos en las manos
y usted dice, yo jamás seré capaz de inventarme un personaje como este que tenga ojos en las manos. Sin embargo, nos acordamos de refranecillos como el que nos decían de pequeños cuando entrábamos en una tienda, que teníamos que mirar con las manos y tocar con los ojos. Una frase que es parte de ese refranero tradicional puede ser inspiración para que usted diga, ¿qué tal si mi figura, mi villano, ese que es el gran perseguidor de la niña que sea comer los dulces cuando le dijeron que no comiera ninguno de estos, sea un personaje que tenga ojos en las manos? Pues a lo que les invito aquí es que usted busque en ello que le es familiar, que le es conocido, en experiencias suyas, y con esas experiencias conocidas y familiares, con esas escenas tradicionales como historias de romance, historias de trabajo, historias del día a día, usted explore el asunto de romper las fronteras jugando con esos personajes que van a ser las voces actantes de esas historias. Por consiguiente, uno no aprende a escribir si no escribe, uno no aprende a crear si no crea, así que vamos a empezar a crear el primer personaje suyo aquí de entrada. Así que el primer personaje que yo les invito a crear en este taller es que cree ese otro yo suyo, escritor, y para crear un sentido de despenalización, es decir, que usted le va a permitir o se va a permitir la oportunidad de ser otro ente creador en ese ejercicio de poder comenzar a trabajar con la escrita. Y les voy a dar unas instrucciones para cómo hacer ese personaje escritor. Así que lo primero que nos vamos a crear es un seudónimo. O sea, usted no va a escribir como Evelyn Jiménez, usted se va a crear un seudónimo para usted poder hacer de su persona ese autor, ese otro yo, autor y creador de personajes. Lo haremos de esta forma. Su primer nombre va a ser el nombre de su abuelo o abuela materna. Mi abuela materna se llamaba Ana, así que en vez de Evelyn me llamé Ana como escritora. Y mi apellido va a ser mi calle, mi urbanización o el barrio en donde me crié. Yo me crié en la urbanización El Prado de Aguadilla. Así que mi nombre artístico de autor, mi primer personaje que estoy creando en este ejercicio, se va a llamar Ana Prado. Mi historia la va a contar Ana Prado. Así que les invito a ustedes que como primer ejercicio del taller se cree un seudónimo como parte de su proceso de escritura creativa. Además de eso, usted tiene que trabajar con el sentido de quién usted quiere que cuente su personaje. Supongamos que Ana Prado va a ser una profesora. Ana Prado, perdón, es la autora y va a escribir sobre una profesora. Una profesora que quiere hablar sobre sus experiencias como profesora. O sea, tan sencillo como eso. Que usted busque quién es su personaje, de qué es lo que quiere hablar, qué es lo que quiere contar. Ustedes en esta serie de talleres han tomado otros talleres sobre ambiente, cuándo y dónde se da la historia, sobre descripción, sobre crónicas. Así que no tomemos este ejercicio de escritura que estamos haciendo aquí de una manera independiente, sino que reconozcamos que este personaje suyo lo va usted a ubicar en un ambiente determinado, un cuándo o un dónde, y lo va a poner a querer hacer unas determinadas tareas y a contar una determinada historia. Así que Ana Prado crea un personaje de una profesora que va a contar su historia de lo que es la vida de un docente. Y su trabajo se va a llamar Los Desplazados. Tampoco tiene que verse obligado a escribir el título desde primera instancia. Hay gente que en su proceso de escritura le gusta comenzar por el título, pero eso no tiene que ser al principio. Usted lo puede dejar para el final de su relato. Como situación 3 o como tercer paso en este montaje de su personaje, en este ejercicio de creación, vamos a pensar que Ana Prado, cuando quiere hablar de esta profesora, tiene que pensar si va a contarlo como una crónica o como un acto de ficción. Y hay cantidad de debates literarios sobre el tema, pero no lo vamos a abrumar sobre ese punto ahora. Vamos a irnos
de una forma sencilla. Crónica lo vamos a comentar o lo vamos a relacionar con el asunto de que va a contar su historia lo más cercana a su realidad que usted pueda. Es decir, usted va a contar anécdotas, experiencias, va a contar su día a día. Si usted es un profesor, como verán en otro de los compañeros que conversan los talleres, un profesor Uber o un profesor taxi, es decir, ese profesor que da clases en 5 recintos a la vez, pues usted puede contar el día a día del profesor Uber de una manera anecdótica, qué es lo que pasa desde que usted se levanta hasta que regresa a su hogar. Pero también puede contar su historia de una manera ficcionalizada, es decir, que su día a día pueden ser referentes para un acto fictivo o imaginado, para una creación artística que usted quiere lograr. Por eso, Ana Prado, que es mi autora, que va a hablar de una profesora, va a hablarlo de una manera fictiva. Yo quiero que mi profesora cuente su historia como si viviera en el 2025, o sea, 5 años en el futuro de nuestra realidad. El paso 4, usted tiene que decidir cómo va a actuar su personaje. Si su personaje va a cumplir una función o una participación de protagonista, de antagonista, de personaje secundario, si va a ser una silueta, si va a ser una representación. No complicarlo demasiado en esto, sino vamos a verlo de una manera sencilla. Usted quiere que su protagonista sea el personaje principal, el protagónico, el que va a ir llevando la acción en el relato. Usted quiere que su personaje principal sea el que se opone o el contrario del personaje protagónico, de otro personaje que usted esté desarrollando. Usted quiere que el personaje tenga más características de villano, o sea, como el malo de la película. Y acuérdense lo que hablamos, que no tiene que ser unidimensional, puede tener muchas formas. Pero supongamos que usted quiere simplemente trabajar con el villano. Mucha gente dice que los villanos son más interesantes de crear, pero es una determinación de usted. Así que en este caso, yo voy a escoger que mi profesora del 2025 sea una especie de villana, un personaje que se opone o que se dé el contrapunto de un personaje protagónico. Usted también recuerde que cuando esté desarrollando su historia, usted puede colocarse como un personaje secundario o puede ser simplemente una silueta o una representación. Cuando digo una alegoría o representación, es que usted no tiene que decir claramente que usted es un profesor universitario sin plaza que trabaja en tal o cual lugar. Usted puede crearlo a través de representaciones que pueden ser imágenes o fábulas o elementos ya más bien alegóricos, casi como si fuera una especie de parábola, un cuento paralelo a la historia que usted quiere llevar a cabo. En este caso, pues yo me voy que mi profesora sea villana. Ahora bien, cuando yo estoy creando ese personaje, yo tengo que aprender a que tiene que, como les mencioné anteriormente, ser un personaje auténtico. O sea, el paso quinto tiene que ser esa autenticidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi personaje no puede ser un personaje de cartón, como aquellas muñecas de cartón o de papel que usábamos de niños, ¿verdad? Y aquí les estoy haciendo un comentario generacional, a lo mejor ustedes ya no trabajaron con muñecos o muñecas de cartón. Pero a lo que me refiero es que no pueden ser planos, tienen que ser personajes que tengan fondo y forma y que cuando hablen o cuando actúen sus diálogos tienen que ser creíbles y relacionables con el personaje que usted está haciendo, que usted está montando. Por ejemplo, que usted tiene que tomar unas decisiones que puede hacer y que no puede hacer su personaje. Una profesora villana del 2025 puede torturar a sus estudiantes poniéndolos a escuchar heavy metal de los 80. Mira, sí, podría ser una escena posible. Una profesora del 2025 la podemos ver sin dispositivos electrónicos, pensando que la tecnología siempre avanza avasalladoramente por miedo a que la espíe el gobierno. También puede ser posible, porque en un futuro no necesariamente yo quiero tener más dispositivos electrónicos. A lo mejor si desconfío de que estén
fisgoneando en todos los elementos de mi vida, pues yo no quiero tener ningún dispositivo electrónico y es una mejor manera de cómo ser tan villana como yo quiero sin que nadie me pueda espiar. Que tiene que tomar esa decisión, qué es lo creíble relacionado al personaje que usted está montando y qué cosas puede y no puede hacer su personaje para que sea auténtico y creíble. Y por consiguiente, para lograr eso, tiene que trabajar con lo que se llama la caracterización. ¿Cómo yo describo a mi personaje? Yo necesito conocerlo a fondo para poder saber cuán auténtico es. O sea, y las dos maneras más comunes para poder describir estos personajes es a través de lo que se llama una caracterización directa y una caracterización indirecta. Yo lo describo con datos, con información, con adjetivos sobre ellos, a través de párrafos narrativos y a través de párrafos descriptivos de mi personaje. O puedo describirlo indirectamente solamente viendo sus actuaciones. O sea, si él habla de una manera, si se comporta de una forma, si aparece bañado en sangre, como la imagen que tenemos aquí, sin tener que decir una palabra, ya el lector puede empezar a desprender una información, puede empezar a inferir unos datos de acuerdo a lo que se le presenta en el trabajo. Y usted no tiene que decidir de una u otra forma, puede haber una mezcla de ambas, puede haber unas caracterizaciones directas en ocasiones y unas caracterizaciones indirectas en otras circunstancias. En el paso 7, ¿cómo tu personaje va a contar su historia? ¿Cómo va a contar el cuento? Decía Luis Rafael Sánchez que el cuento no es el cuento, sino quién lo cuenta y cómo se cuenta. Puede ser una misma historia, pero contada de infinitas variaciones, de infinitas maneras. Así que si mi villana del 2025 va a contar mi historia, quiero que simplemente ella sea un personaje que el narrador la cuente. O yo quiero que ella hable y la conozcamos a través de un monólogo interior, que conozcamos inclusive sus pensamientos perversos con un fluir de conciencia, que nos vayamos adentro de su mente a ver qué pasa por la cabeza de un profesor villano en su día a día. Queremos conocerla a través de la mirada y la descripción de otros personajes o a través de sus actos y expresiones. Así que es importante que nosotros pensemos que ya sea activa o pasivamente, ese personaje tiene que hacer algo, tiene que actuar, hablar, moverse, y nosotros tenemos que ver el lente con el cual, a través del cual lo vamos a ir conociendo. Así que con esos puntos claros, vamos a tratar de llenar un formulario para hacer un personaje o crear un personaje que sea súper cool o bien cool, como dicen nuestros estudiantes. Y en ese sentido, fíjense, este formulario que tengo aquí, que no es otra cosa que un resumen de los datos que he discutido con ustedes a través de este taller. Sin embargo, este formulario no debe ser una camisa de fuerza, todo lo contrario, es más bien un ejercicio para empezar a preguntarnos datos, detalles, cosas, ayudar a posicionarnos antes de que comencemos a escribir. O sea, ya dijimos, lo primero, su seudónimo, pues ahí anotamos Ana Prado. ¿De qué y de quién quiero escribir? Bueno, quiero escribir sobre un profesor sin plan. ¿Va a ser crónica o ficción? Yo no quiero hablar de una manera anecdótica, que sepan que estoy hablando yo. Voy a inventarme todo lo del personaje, aunque sabemos que en toda esa invención va a haber mucho de nosotros. Ese personaje suyo, ¿quién es? Todavía aquí usted no le tiene que poner nombre ni nada, simplemente dar una categoría. Es una profesora sin plaza. Es protagonista, antagonista, personaje secundario, lo puede dejar en blanco todavía, pero si ya más o menos tiene una idea que su personaje va a ser el bueno de la película, si simplemente va a ser una silueta o una alegoría, pues lo puede ir colocando allí para que le ayude a conformar ese dibujo, ese esquema de ese personaje. Y así sucesivamente usted va a trabajar con todas estas preguntas: cómo lo quiere describir, si lo quiere conocer a través de la voz del narrador, cuál es el punto de vista ante lo que les rodea. O sea, puede usted colocar ese personaje en una perspectiva particular. ¿Cómo se ve el salón desde el punto de vista de un profesor? Nunca un estudiante sabe cómo se ve el salón y cómo el profesor los ve a ellos desde la perspectiva de ese que da clases detrás
de un escritorio. Siempre me acuerdo una escena de la Sociedad de los Poetas Muertos en que el profesor invita a los estudiantes a colocarse encima del escritorio para ver el salón. Ese cambio de perspectiva ayudó a estos estudiantes a entender cómo el profesor los miraba día a día. Y a nosotros nos puede parecer poca cosa, pero ese asunto desde el ojo, desde el cual se mira o el personaje cuenta historia es fundamental para ir dándole forma, peso, contornos a ese personaje que usted está desarrollando. Y al final, que es más bien una reflexión, ¿usted cree que cuando usted termina de crear ese personaje suyo, el lector siente o va a sentir empatía por él? Hay personajes que caen bien y otros que caen muy mal, y no necesariamente porque sean buenos o malos en la historia. Yo siempre quería que Gatúbela se quedara con Batman, y eso era imposible. Gatúbela era una enemiga, era una villana, era una criminal. Sin embargo, a mí, de la manera en que me contaron la historia, esa era una historia de amor posible. Así que eso es lo que queremos decir con el asunto de cómo me posiciono yo como lector al ver, escuchar esa historia que está siendo narrada por ese personaje. Y entonces, luego de tener su seudónimo y de hacer esta ficha o el formulario para crear un personaje bien cool, el tercer ejercicio de asignación que usted tiene es un ejercicio de contestar 22 provocaciones para crear un personaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero es que a veces nosotros, cuando hablamos de un personaje, como que no lo conocemos a fondo, sino que simplemente lo decimos o lo hablamos o lo pensamos de una manera unidimensional, sin necesariamente cuestionarnos detalles que quizás usted no le haría a alguien que conoce, a un amigo que conoce superficialmente, pero cuando hay amigos que usted conocen profundamente, íntimamente, usted quiere saberlo todo sobre ellos. Así que este personaje suyo, que es su personaje de creación, usted lo quiere conocer como su mejor amigo, quiere saber todo sobre él. Y a lo mejor cuando usted empiece a montar este personaje suyo, usted no va a tener una idea de quién es ni cómo es, pero a medida en que va contestando preguntas sobre él y se permite, por supuesto, esa liberación de explorar su capacidad creativa, pues usted va viendo que ese personaje suyo va cobrando dimensiones, formas, casi convirtiéndose en aquel amigo imaginario de la niñez con el que usted jugaba por horas, aquellos de ustedes que tenían sus imaginarios. Pues de esta manera, este personaje suyo, que yo comencé en este ejercicio para darle una idea, llamándola sin querer Claudia de la Torre, y después me percaté que al ponerle de apellido de la Torre y siendo profesora, iba a tener unos ecos universitarios muy profundos, pues ese personaje va a ir tomando vida ante mis ojos a medida que yo voy contestando preguntas sobre él. Porque la segunda pregunta yo quise contestarla como que era de Aguadilla, igual que yo, pero lo que me hice como ejercicio fue ponerla lo más lejos posible de Aguadilla. Quiero que esté en Vieques. Ahora bien, cuando ya la ubico en Vieques y en un tiempo determinado de nacimiento, 1975, esas dimensiones del personaje empiezan a formarse o a crecer ante mis ojos. Si es una profesora universitaria que nace en Vieques en el 75, pues ¿quiénes son sus papás para que sea creíble, para que sea auténtica? Pues mira, si di que fueran pescadores, pero que ella ahora, en la actualidad, para poder fungir como profesora, no puede seguir viviendo en Vieques, aunque pudo haber seguido viviendo en Vieques y moverse en el ferry, faltaría un sinnúmero de clases, pero eso es otro tema. En este momento la coloqué en Fajardo y que diera clases en Carolina y Humacao. Ahí usted va contestando preguntas que al principio parecen completamente inofensivas. Son datos que usted libera a su ser en ese proceso creador para que simplemente ese personaje se vaya construyendo. Ahora, fíjense en la pregunta 6. Me pregunta cosas como que le dé altura, peso, raza, color, cicatrices, manías, marcas, alergias, hábitos, enfermedades o debilidades físicas. Y usted dice,
Evelyn, ahí sí que me perdí porque si este personaje no tiene nada de eso, ¿cómo le voy a dar todos esos elementos a un personaje que ni siquiera existe? Pues precisamente buscando esos detalles particulares es que usted va viendo cómo el personaje cobra forma, cómo se monta delante de sus ojos, cómo va abriéndole puertas a sus posibilidades creativas. Porque si yo digo que es bajita, flaca, negra y que tiene una cicatriz en el brazo derecho y que es alérgica a los gatos, a lo mejor cuando lo contesté así muy aleatoriamente, con lo primero que me vino a la mente, lo primero que se me ocurrió. Pero cuando ya digo que tiene una cicatriz en el brazo derecho, me abre una puerta a las posibilidades de construir una escena que conteste la pregunta y ¿cómo tiene esa cicatriz? ¿Cómo se la hizo? ¿Quién se la hizo? ¿Por qué razón? ¿Qué evento permitió que esa cicatriz se diera? Cuando decimos que es alérgica a los gatos, eh, y eso es lo que hace que ella siempre lleve en su bolsillo una EpiPen o una medicación y que su mayor fobia sea morir de un ataque anafiláctico, que es otra de las preguntas que tenemos más adelante. O sea que cada una de las contestaciones que yo voy dando van permitiendo abrir ese espectro de posibilidades creadoras en términos de lo que va a ir contando ese personaje suyo. Fíjense que la coloqué dando clases de inglés y que aprendió con los soldados de Vieques. Fíjense que aquí me hacen una pregunta que cuando yo la comparto con otros talleristas, les vuela la cabeza, que es cuándo y cómo fue su primer beso y si es o no es virgen. Usted tiene que ser tan intrusivo con el personaje que está conociendo, tiene que casi meterse en la privacidad de personaje. Pues sí, porque así yo puedo ver si ha tenido novio, si no ha tenido, si cuál es su romance, con quién sostuvo ese romance, cuál es su motivo para ir contando su trabajo y si eso la ha marcado de una manera que sea dramática. Y en la 15, en esta pregunta, les estoy diciendo que escapemos a las fronteras, como Almodóvar es profesora, ¿cuál es su gusto? Pues no tratemos de irnos en los sillos, pues le gusta leer novelas en inglés. Pues mira, eso sería quizás bastante estereotípico que un profesor de inglés lea novelas de inglés. Pues yo dije, pues me voy a ir quizás a lo más lejano, a lo más ajeno que pudiera ser, o pensáramos que pudiera ser un profesor de inglés, jugar ping-pong, pero va a jugar ping-pong sola. O sea, va a estar con su mesa de ping-pong en la casa jugando en su soledad. Pues mira, ahí ya yo me di oportunidad de salirme de lo esperado, de salirme de aquello que se podría entender como un estereotipo y permitirme una opción que no sabemos si me lleva a ninguna parte, pero por lo menos me rompe con lo tradicional, con esas categorías únicas que no dan matices, que no dan colores, que no dan contorno a los personajes que usted desea crear. Así que su asignación, su tercera parte de la asignación, es contestar estas 22 provocaciones como usted mejor crea relacionado a ese personaje suyo. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Se acuerdan del profesor Girafales? Los he dejado pensando en esta tarea, mis queridos y bien estimados y ponderados profesores y profesoras universitarios. Así que les agradezco el tiempo que han dado a este taller. Espero que les sea de mucho provecho y que se unan a mí ese próximo 11 de diciembre a la 1 de la tarde para que estemos trabajando nuevamente con la discusión de esos personajes que auguro que serán maravillosos. Muchísimas gracias.